Lo primero que tenemos que hacer para instalar el complemento de Power Pivot y que aparezca en la cinta de opciones es lo siguiente. Ir en la cinta de opciones Archivo a la opción que se llama Opciones. En Opciones vamos a buscar la sección Complementos. Aquí en Complementos es muy importante que en la parte de abajo vayamos a la parte de configuración en la administración y lo cambiemos a Complementos COM. Una vez hecho esto, vamos a ir. Es aquí donde puedes activar o desactivar los complementos que tú quieras. Te recomiendo activar Power Pivot, Power View y si quieres Power Map. Deben de estar activas las casillas. Una vez hecho esto, por favor, reinicia por lo menos un par de veces tu máquina o bien en la cinta de opciones Archivo, en la sección Cuenta, verifica que no tengas actualizaciones pendientes. Es muy importante que el sistema esté actualizado en forma completa. Y aquí una observación. Recuerda que si no pudiste activar Power Pivot es porque no tienes una licencia que lo soporte. Si en la opción de Office, en el tipo de Office que tienes instalado, está Hogar, Estudiantes, Estándar, Small Business, es posible que no lo puedas instalar. Requieres un licenciamiento para empresas o bien el Professional Plus. Una vez que hayas hecho esto, ya estará arriba la cinta de opciones de Power Pivot. Y vamos a comenzar dando un clic en Administrar. Esto va a abrir la ventana de Power Pivot. En la barra de tareas vas a tener dos ventanas ahora. La ventana de Excel y la ventana de Power Pivot. También te puedes cambiar en la parte superior hacia Power Pivot y desde aquí Administrar. Es de suma importancia que desde este momento recuerdes algo. Cuando estemos trabajando con Power Pivot, solamente debe de estar un archivo de Excel abierto y un Power Pivot abierto. No tengas más de dos archivos de Excel abiertos al mismo tiempo para que no te confundas al momento de estar generando el modelo de datos. Bien, nos quedamos aquí entonces en la sección de administrar para comenzar a hablar de los modelos de datos y de las conexiones a bases de datos. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer antes de conectarnos a una base de datos o a un origen de datos es entender en dónde están esos datos. Pueden estar en un archivo de Excel, en un archivo separado por comas, un archivo de tipo texto. Pueden estar también en una base de datos de Access. Mira, aquí tenemos un archivo de texto. Obvio, te decía, pueden estar en una base de datos de Access, en donde tengamos toda la información. O bien, pueden estar en un servidor de SQL. Necesitamos esto, saber en dónde está la información a la que vamos a accesar. Vamos a accesar a todos estos tipos de bases de datos, archivos de texto, archivos de Excel, Access y SQL, pero lo haremos en su momento. Vamos a comenzar con uno de los más sencillos, que es justamente entrar a un archivo de Excel. Quiero que veas estos archivos. Este archivo se refiere a las ventas que han habido en México. Es a toda la información de una facturación. Asimismo, está Estados Unidos, igualmente con toda la información. Y tenemos por ahí también a Francia y Argentina. Más o menos con la misma idea. Toda la facturación de cada país. Bien, vamos a comenzar trayendo información entonces. Para esto, vamos a hacerlo desde donde dice otros orígenes de datos. ¿Por qué no desde acá? Aquí dice SQL, Access, Analysis Services, distribución de datos, y esos también los vas a encontrar aquí. Por eso es mejor hacerlo desde otros orígenes, porque después de todo aquí tenemos toda la información. Vamos a comenzar entonces
extrayendo archivos de Excel. Vamos a decirle siguiente. Vamos a decirle en dónde está ese archivo. Vamos a traer el archivo de México. Vamos a decirle abrir. Y este punto es de suma importancia que lo recuerdes. Hay que activar usar primera fila como encabezados de columna. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Voy a abrir un archivo, por ejemplo el de Argentina. Cuando nosotros hacemos este proceso, es importante que Power Pivot lea que estos son los encabezados de las columnas, que estas etiquetas son lo que le dará nombre a los campos. De no hacerlo así, Power Pivot haría esto. Tomaría esos datos como si fueran una parte de la información. Y aquí le pondría que esta es la columna 0, columna 1, columna 2, hasta la columna 9. Y esto sería un error. No queremos que esto suceda. Es por esto que debemos de decirle a Power Pivot esta opción, de que la primera fila tiene los encabezados de la columna. Vamos a decir el siguiente. Vas a notar que este archivo de Excel solamente contiene una hoja, la de México. Vamos a decirle finalizar. Así de sencillo es como se traen los datos. Ahora bien, vamos a repasarlo, metiendo datos ahora de Estados Unidos. Vamos al archivo de Excel, vamos a examinar, seleccionamos el libro. Recuerda usar primera fila como encabezado de columna, perdón. Aquí está Estados Unidos, finalizar. Y cada vez que queramos hacer un proceso de importación de datos para Power Pivot, justamente hay que hacer eso. De otros orígenes, ahorita estamos hablando de Excel, elegir el archivo, ya tenemos a México, Estados Unidos, vamos a meter a Argentina, usar primera fila como encabezados de columna, siguiente y finalizar. Algo interesante, ahorita ya tenemos aquí 3 diferentes archivos de Excel. Puedes llegar a tener hasta 50 orígenes de datos. Esto que estamos haciendo en este momento, si bien es Excel, son diferentes orígenes de datos, porque un origen es Argentina, el otro es Estados Unidos, el otro es México y el último que voy a poner es Francia. Cada uno de estos se contabiliza como un origen de datos, por lo cual en ese momento tengo 4 orígenes de datos y puedes llegar a tener hasta 50 orígenes de datos. Serían demasiados, pero puedes llegar a hacerlo. Cada vez que necesites actualizar, puedes hacerlo de dos maneras. Nota que ahorita estoy en la hoja de México. Si yo le doy a actualizar, en ese momento solamente se actualiza el archivo de México. Así es que si este archivo hubiera tenido más datos o menos datos, se actualiza en automático. Va a leer el origen de datos actual y actualiza la información. Si lo que quieres es actualizar todos los orígenes de datos a la vez, tienes que hacerlo de la siguiente manera. Actualizar todo. Y en ese momento, Power Pivot se mete a los diferentes archivos o conexiones de bases de datos que tengamos y comienza a actualizar. Y entonces ya tendremos actualizadas las bases de datos. Si te das cuenta, es un proceso muy fácil traer información de diferentes bases de datos o de diferentes archivos de Excel. Vamos a hacerlo ahora desde cero, porque lo hice en este momento trabajando con diferentes archivos de Excel. Vamos a ver qué hacer cuando todos los archivos o todas las bases de datos se encuentran en un mismo lugar. Cuando se encuentran en un mismo lugar, es de hecho mucho más fácil trabajar. Vamos a verlo. Cerré el archivo anterior para comenzar desde cero, ya sabes.
Primero en Power Pivot vamos a darle a administrar. No hay ningún origen de datos, punto número 1, de otros orígenes, y vamos a elegir archivo de Excel. En este punto vamos a decirle en dónde está el archivo que queremos. Recuerda que a diferencia de hace rato, todas las bases de datos o todas las tablas van a estar en el mismo archivo de Excel. Recuerda usar la primera fila como encabezado de columna. Nota esto, aquí están ahora un archivo con más de una hoja. Las voy a seleccionar todas. De esta manera, estoy consumiendo solamente un origen de datos. Hace rato estaba consumiendo 4. ¿Por qué? Porque tenía 4 archivos de Excel abiertos. Ahora están todos en un mismo lugar, por eso solamente estoy consumiendo un origen de datos. Por cierto, puedes llegar a tener hasta 255 tablas aquí abajo. Ahorita solamente tenemos 4, ya le iremos poniendo más. Lo bueno de tener un solo archivo es esto, que al decirle actualizar, puedes actualizar de nuevo solamente la hoja o bien todo. Pero como está en el mismo lugar, pues solamente estará actualizando desde un archivo. No importa cómo lo trabajes, realmente lo puedes trabajar desde diferentes orígenes de datos o desde el mismo lugar. Eso dependerá de cómo tengas organizada tu información. Es así como ya tenemos aquí la información de un mismo archivo de Excel. Después vamos a ver cómo extraer datos de archivos de texto, de Access y de SQL. Vamos a ver ahora cómo conectar con un origen de datos de un archivo de texto, un famoso TXT. Vamos a decirle siguiente, vamos a buscar el archivo. Ese archivo es un TXT. Nota una cosa, una vez que el archivo es leído, también tienes que activar lo de usar primera fila como encabezado de columna. Recuerda que es muy importante hacer este paso al igual que con los archivos de Excel. Una vez hecho esto, solamente tienes que finalizar. Este archivo es bastante pesado. Lo voy a dejar correr en vivo para que notes el número de filas que está recuperando. Sobre todo quiero que se vea en tiempo real para que veas el poder que llega a tener Power Pivot con Excel. Ya está arriba del millón. Es el número mágico. 1.710.000. ¿Va a subir un poco más? Quiero que notes al final el número de filas que ha recuperado del archivo de texto. Y que lo hizo en menos de 2 minutos. En ese momento, Power Pivot de Excel tiene 1.932.736 filas. ¿Por qué es tan importante este dato y esta demostración? Por lo siguiente. Un archivo de Excel, una hoja, el número máximo de filas es 1.048.576. En ese momento, con Power Pivot, hemos sobrepasado ese supuesto límite que tenemos para trabajar. Tenemos 1.932.736 filas y le podemos seguir metiendo datos. De hecho, esta parte de la demostración y del ejercicio es muy buena, porque también le vamos a poner archivos de Excel. Algo muy bueno que tienen este tipo de manejo de datos con Power Pivot es que podemos traer datos tanto de Excel como de archivos de texto, de SQL, de Oracle, de B2, de donde quieras. Y aquí juntar esos datos. Si te das cuenta, en ese momento tenemos archivos de Excel y un archivo TXT. Y así pudiésemos tener archivos de Azure, de Access, de Oracle, de Teradata, Sybase o bien, básicamente de cualquier tipo de conector. ¿Por qué? Porque las bases de datos están obligadas a tener un ODBD, un ODBC. Esta cadena de conexión te la puede dar la gente de TI de tu empresa. Más adelante, cuando veamos los archivos con SQL, te voy a dar una idea de cómo se vería esta cadena de conexión. Pero bien, en ese momento tenemos archivos de un TXT con 1.932.736 filas y un archivo de Excel con un poquito menos,
Pero recuerda que podemos llegar a tener hasta 255 datos aquí, 255 tablas, siempre y cuando no pasemos de 4 GB de un archivo de Excel. El archivo de Power Pivot que contenga la Excel, el máximo de datos es de 4 GB, o bien 255 tablas, lo que te acabes primero. Más adelante, que ya tengamos muchos datos, vamos a ver cuánto puede llegar a pesar un archivo para que te des una idea de cuánta información puedes jalar de un servidor. Entonces, lo que hicimos ahorita fue jalar datos de un archivo de texto. Listo. Vamos a ver ahora también cómo jalar datos de un servidor o bien de una base de datos de SQL.